Yo creo que hay un desconcierto, o el desconcierto es total, producto concretamente de la interna dentro del mismo justicialismo, ya sea en la provincia de Buenos Aires, por la influencia de Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner en las decisiones económicas, lo que convierte a Martín Guzmán en un hombre prácticamente que pasa desapercibido a la hora de tomar las decisiones económicas y al imponer concretamente una agenda o un plan económico. Pero además existe la interna política dentro de la provincia de Buenos Aires, donde se juega el factor más importante, que es el de Cristina Fernández de Kirchner y su apuesta política en este sentido para tratar de lograr en la provincia de Buenos Aires el triunfo que consolide el poder total y absoluto del vamos por todo en su momento. Yo creo que Argentina es hoy un inmenso rompecabezas rodeado de especialistas que no encuentran cómo se terminan acomodando las piezas. Los números de la gravedad socioeconómica son inmodificables y yo creo que esto va a pasar por mucho tiempo. Esto va a suceder durante mucho tiempo. Año 26, dijo Alfredo Blanco, lo volvió a reiterar hoy, concretamente con respecto a la situación, ¿no? Y esto evidentemente pone en evidencia que la recuperación argentina va a demorar muchísimo y en ese lapso la Argentina va a soportar situaciones realmente de conflicto interno preocupantes. Alberto Fernández ha dicho que el capitalismo ha fracasado. Y lo dijo ante el presidente de Rusia, ante Putin, un líder que pelea precisamente en esa élite, en la del capitalismo. Entonces uno debiera preguntarse a esta altura cuál es el modelo que propone el presidente de la nación, ya que en un determinado momento aduló en Francia frente a Macron el capitalismo europeo. Y uno debiera preguntarse si hay otro capitalismo que no conocemos, porque el modelo populista y el primer tiempo de Mauricio Macri fracasaron. Entonces, ¿cómo nos sacan del entierro social al que han condenado sus experiencias aumentado por la pandemia? ¿Lo tienen? La alternativa es la que fracasó en su momento, porque uno ve lo que ocurre desde el punto de vista económico y no puede evitar trasladarse al déjà vu de 2011, ¿lo recuerda? La falacia de un argumento ideológico comprado por el fanatismo que se negaba a aceptar el engaño atroz y sistemático de las cifras. Recuerde usted el disfraz del INDEC, la pobreza que era menos que Alemania y la inflación que no existía. Ahora, Alberto Fernández nos dice que el capitalismo europeo es exitoso y que acá fracasó. Donde el neoliberalismo del 90 y la estatización de las empresas en manos del Estado fracasó. Donde un ministro intenta ajustar tarifas, como decíamos, y la vice y su conmilitón pseudo-marxista le imponen la ruta a seguir. La misma vicepresidenta hoy, que siendo presidenta, chocó al país en su momento. Si no, recordemos, déficit fiscal, altísima inflación, default técnico, cepo al dólar, recesión, atraso cambiario, tarifas planchadas, subsidios al transporte, a los amigos del transporte, a Aerolíneas Argentinas, a AISA, y podemos seguir. ¿No fue ese el saldo en 2011? Porque si hace falta más, podemos agregar que pulverizaron 50.000 millones de reservas, que pusieron al país entre los 3 de mayor inflación, que destruyeron el empleo privado, que estancaron la economía, que atrasaron el tipo de cambio, pero que además dilapidó los superávit fiscales y aumentó la deuda pública. Y como corolario, perdió la soberanía energética, que la volveremos a padecer naturalmente con los negocios privados.
Y esto es así porque ayer el colega Carlos Pañi decía que de sur, de norte y las provincias incluidas están debiendo 40.000 millones que le deben a Camesa, que de esta manera pueden subsidiar la energía porque no pagan precisamente a quien tienen que pagarle para distribuirla. Podemos agregar que la inversión privada inexistente no generó empleo, 2011 en adelante, que 930.000 empleados fueron a parar al Estado, que el Estado debió incrementar impuestos para sostenerlo, con lo que agravó la situación existente para las pequeñas y medianas empresas, para el sector productivo. Es decir, la corriente populista dejó su saldo. El mismo mayor quizás que el de Mauricio Macri, su repudiable primer tiempo, y que como la historia sucede frecuentemente, cuando pasa o puede llegar a pasar un gobierno que no es peronista, ajusta otra vez, pero esta vez en manos del kirchnerismo. Porque inflación es ajuste. Las jubilaciones han caído 11%, 14% las asignaciones familiares, 14% de los salarios estatales, salvo el vergonzante 40% para los legislativos nacionales. 73% de la sociedad dice estar peor que en 2020. ¿Pandemia de por medio? Correcto. Pero la estrategia para enfrentarla fue la soberbia de creer que los suecos eran unos nabos, que la demora en vacunar ahora se puede transformar en votos, que los derechos especiales de ejido, de los que hablaba Alfredo en su momento y en su columna, y los dólares de la soja aportarán más clientelismo por 60 días. Finalmente, capitalismo, neoliberalismo, el estatismo, el populismo, la regulación metódica fracasaron. En cada uno, la corrupción hizo lo suyo. Entonces, presidente, ¿qué hacemos? Porque cada fracaso le enseña al hombre la oportunidad de aprender. Y acá me da la impresión, en nuestro país, los libros, a usted presidente, a la vicepresidente y a quienes gobernaron anteriormente, los libros se les quemaron definitivamente. Hasta la semana que viene.